economista de la Universidad de la República de Uruguay y tiene una maestría y doctorado en economía de la Universidad de California en Los Ángeles. Bienvenida, Virginia, a la conferencia. No la han usado, bueno, la voy a estrenar entonces. Ojalá no me caiga. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por la invitación, antes que nada, y gracias a todos ustedes por estar aquí. Hoy quiero compartir con ustedes un estudio que hicimos desde TransUnion, un poquito con el contexto, creo que todos hemos venido hablando del contexto que estamos viviendo ya desde el año pasado con el aumento de tasas de interés, el aumento de la inflación, y quisimos entender un poquito el impacto que estos shocks que veíamos desde el punto de vista macro, en particular en estas dos variables, cuál era el impacto que esto tenía en la capacidad de pago de los consumidores, que nos parece súper importante tener en cuenta a la hora de tomar decisiones principalmente de mantenimiento, pero también incluso en temas de originación. Entonces, con ese contexto, quiero empezar compartiendo justamente algunos de los datos que vimos, los datos más recientes que vemos de inflación y de tasa de interés. Estos datos seguramente no son nuevos para todos ustedes, pero sí me parece importante arrancar todos en la misma página y un poquito contarles qué fue lo que nos inspiró a hacer este estudio. Y para eso aquí lo que les estoy compartiendo es, del lado izquierdo, el gráfico de inflación con los datos más recientes publicados por el DANE a marzo. ¿Qué es lo interesante de la inflación? Nosotros esperábamos que, en general los analistas económicos esperaban que el pico de la inflación se llegara en diciembre. Eso no pasó. Realmente el pico de la inflación todavía no es claro cuándo va a llegar. Hay muchos economistas que ahora dicen, sí, marzo fue el pico. La realidad es que todavía existe mucha incertidumbre, muchas cosas que pasan que hacen que esa inflación no ceda. La realidad es que en algún momento de este año va a empezar a ceder, sea marzo, sea abril, pero sí hoy estamos con unos niveles de inflación muy altos, históricamente altos, como vemos en la gráfica. Acá tenemos la inflación anual a marzo 2023 y la comparamos con la inflación anual en marzo de otros años. Y realmente están niveles que no veíamos hace mucho, mucho tiempo. Entonces, eso por un lado ha llevado entonces a que el Banco Central tenga que subir tasas. Desde fines del 2021 el Banco Central empezó a subir tasas, hoy están 13%, también tasas históricamente altas cuando pensamos en el último ciclo de alza de tasas, en el 16, no llegamos a los niveles en los que estamos hoy. La velocidad con que el Banco Central ha tenido que subir tasas también ha sido históricamente rápida. Entonces, hoy estamos en niveles de 13%, no hay consenso sobre qué esperar en términos de vamos a ver más, un alza más de repente, una suba más de tasas en la próxima reunión del Banco Central. Nos vamos a quedar ahí. Donde sí hay consenso es que probablemente recién a fin de año podamos empezar a ver disminuciones. Entonces tenemos que acostumbrarnos a la idea de que este año 2023 va a ser un año donde la inflación va a empezar a ceder, sí, pero vamos a seguir con inflación alta y las tasas de interés van a estar altas todo el año. Recién vamos a empezar a ver la tasa de interés empezar a ceder el año que viene. Entonces, eso como contexto. Ahora, ¿cómo está afectando esto a los consumidores? Y aquí quiero compartir con ustedes unos resultados de una encuesta que nosotros hacemos en TransUnion del Consumer Pulse, le llamamos. Es una encuesta que hacemos trimestralmente, no solo en Colombia, sino en otros países donde tenemos presencia, pero aquí le muestro los datos al primer trimestre para Colombia. Y lo que queremos, lo que buscamos con esta encuesta es un poco complementar los datos que tenemos de crédito con datos de perspectivas de los consumidores sobre cómo ellos están viviendo el entorno macro, cómo sienten que puede afectar sus decisiones de gasto, sus decisiones de crédito, que creemos que es un insumo súper importante para las entidades y para complementar justamente los datos que obtenemos de crédito. Entonces, ¿qué es lo que vemos desde el punto de vista de los consumidores? Un primer set de resultados que nos muestra la preocupación que tienen los consumidores hoy en día por la inflación, pero no solamente por la inflación, por temas de empleo, por una posible recesión o desaceleración y también por el tema de las tasas de interés. Y son preocupaciones que han venido creciendo. La única que vemos bajando es la inflación, posiblemente porque los consumidores ya están interiorizando, bueno, ya ahora sí debemos haber llegado al pico, ahora tenemos que empezar a bajar. Pero realmente vienen preocupaciones relacionadas con la tasa, con una disminución del empleo y con una desaceleración que sí nos la muestran en esta encuesta. No solo eso, sino que también vemos el impacto que esto tiene en sus decisiones de consumo y de crédito. Entonces, vemos que una mayor proporción de consumidores nos dice que está disminuyendo gastos y que tiene planeado seguir disminuyendo gastos en los próximos meses como consecuencia de estas dinámicas macro que le preocupan. Y, en segundo lugar, también está disminuyendo la demanda por créditos.
Y esto es algo que ya lo estamos sintiendo en el mercado. Cuando uno mira los datos de originaciones al primer trimestre de este año, ya vemos una caída muy significativa en la originación de nuevos créditos. Y esto es un poquito lo que se refleja aquí. Vemos un 41% con planes de aplicar a nuevos créditos, pero el número solo no nos dice nada. Lo que nos dice es que esto es 1 punto menos respecto al trimestre pasado y 7 puntos menos respecto al primer trimestre de 2022. O sea, casi 50% estaba planeando aplicar el año pasado, ahora un 41%. Entonces, sí es interesante tener estos números o estas percepciones en el radar porque complementan muy bien los datos que tenemos. Entonces, con ese contexto de una inflación, de una tasa de interés en niveles históricamente altos, que este año están un poquito para quedarse y que tenemos que aprender a convivir con eso, y las percepciones y las perspectivas de los consumidores, dijimos, súper interesante poder entender un poquito cuál es el impacto de estas cosas que estamos viendo en el entorno macro en la capacidad de pago de los consumidores, que es un poquito lo que nos importa. Bueno, cómo esto afecta la capacidad que tiene mi consumidor de pagar los créditos que tiene conmigo. Entonces, hicimos 2 ejercicios. Primero, entender un poquito el impacto de las presiones inflacionarias, es como primer shock en la capacidad del consumidor para pagar sus créditos. Y 2, el impacto de los aumentos en la tasa de interés. Entonces, son 2 efectos que están muy conectados. Hay algunos consumidores que se van a ver afectados solo por el aumento de la inflación. Otros que tienen productos de crédito, principalmente los que tienen productos de crédito con tasas variables o indexados a la inflación, se van a ver afectados por ambos shocks. Entonces, es súper importante tener eso en el radar. 2 shocks que vamos a analizar y luego entender un poquitito cuáles son aquellas consideraciones que pueden tener en cuenta las entidades en sus estrategias. Entonces, aquí les ilustro un poco cómo nos estamos imaginando estos 2 shocks. Primero tenemos el shock de costo de vida. Ese es el que viene directamente del aumento de precios por la inflación. Entonces, un aumento en la inflación, ¿qué significa? Uno mira un número 13.3%. ¿Eso qué significa para mí? Que el costo de vida mío aumenta, yo tengo que pagar más cada mes y eso hace que mi ingreso disponible para todo el resto de cosas, entre ellos pagar mis créditos, va a caer. Entonces, el ingreso disponible para pagar mis créditos cae y eso genera un shock para mí. Y ese es lo que yo voy a llamar el shock de liquidez. Tengo menos liquidez para pagar mis créditos. Y del otro lado, a medida que la inflación aumenta, como vimos, el Banco Central sube tasas, eso se refleja en un aumento de tasas que cobran las entidades por los créditos, y esto afecta directamente, como les comentaba, a los consumidores que tienen créditos indexados a la inflación, como las viviendas, los créditos de vivienda VR, pero también las tarjetas de crédito y principalmente las tarjetas de crédito. Entonces, esos consumidores, ¿qué van a ver? Que la cuota mensual que tienen que pagar ya no es un efecto de su liquidez. La cuota mensual que tienen que pagar va a ser mayor, efecto de la inflación o efecto de las tasas, y eso va a generar otro shock en mi capacidad de pago. Y a ese le llamo el shock de costo de deuda. Entonces, shock de liquidez por un lado, shock de costo de deuda por otro. Comencemos por el primero. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder entender el impacto que tiene este shock en la capacidad de pago de los consumidores? Bueno, primero entender de nuevo qué significa esa inflación que estoy viendo en un porcentaje, que es lo que a veces nos cuesta más. Bueno, ¿eso qué significa en plata? ¿Cuánto me pega a mí esa inflación en el bolsillo, en el gasto de mi hogar cada mes? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí para simular un poquito este shock o transformar la inflación en pesos colombianos? Partimos de datos del DANE, de dos distintas métricas que ellos calculan. Por un lado, de cuentas nacionales, tomamos el gasto mensual de los hogares. Entonces, ellos por un lado publican en sus cuentas nacionales el gasto mensual y por otro, tomamos también del DANE, del IPC, la ponderación o el peso de cada uno de los componentes de la canasta básica, que es lo que vemos ahí. Cada hogar tiene un componente o un peso para alimentos y bebidas, para energía y servicios, entretenimiento, salud, distintos componentes que son parte de la canasta básica de un hogar colombiano. Cada uno de esos componentes tiene un peso que le da el IPC y cada uno de esos componentes tuvo una inflación diferente el año pasado. Todos tenemos, creo, en el radar que alimentos y bebidas, por ejemplo, y lo vemos ahí, fue el componente que más aumentó. Entonces, yo ahí lo pongo en un escenario de un hogar promedio. Cada mes en alimentos y bebidas tuvo un aumento de casi 14.000 pesos. Pero eso es para el hogar que tiene el peso que el IPC considera promedio que va en la canasta básica. Sabemos que hogares de repente de menores ingresos
tienen un peso mucho más grande del total de su canasta en ese componente, y entonces para ellos la inflación no va a depender, no se va a ver en esos 50.000 totales o 45.000, sino que va a ser mucho más. Pero entonces ahí me adelanté un poquito. ¿Cómo fue que lo hicimos? Partimos entonces del gasto mensual de un hogar en el 2021, porque hicimos el ejercicio para tratar de entender, bueno, el impacto durante todo el año pasado, que fue donde vimos ese aumento tan interesante e importante de las tasas y de la inflación. Nos paramos en el 2021, miramos el gasto del hogar, miramos las ponderaciones de cada uno de los componentes de la canasta básica y su inflación mensual promedio durante todo el año, y le aplicamos esas variaciones. Y nos dio que en promedio el aumento mensual en el gasto de un hogar en Colombia fue 45.000 pesos colombianos. Cada mes el gasto de un hogar aumentó 45.000 pesos. De nuevo, este número es el promedio, es el aumento que calculamos para un hogar promedio según los datos del DANE. Sabemos, como les decía recién, que los gastos de los hogares varían. Tenemos hogares, y de repente depende de la composición, del ingreso del hogar, que van a tener más o menos peso en distintos componentes, y dependiendo del peso que tenga, si esos componentes tuvieron más o menos inflación, van a tener distintos shocks. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque eso, una vez que nosotros calculamos el shock base, que va a ser el naranja, que es el shock promedio de 50.000 pesos de aumento en el gasto mensual de un hogar, también tenemos que simular distintos escenarios. Entonces vamos a suponer desde un hogar que tuvo solamente 20.000 de aumento mes a mes, hasta un hogar que puede haber tenido 200.000 de aumento cada mes. Entonces ese es el primer paso, definir o transformar la inflación en pesos y luego construir escenarios para tener en cuenta las diferencias que existen en los hogares colombianos, donde los patrones de gasto son muy diferentes. Luego vamos a la metodología. Entonces, ya sabemos cuál va a ser nuestro shock en base a la inflación real que vimos el año pasado. Ahora, ¿cómo traducimos, cómo tratamos de entender el impacto de ese shock en la capacidad de pago de mi consumidor? Entonces, aquí recurrimos a dos variables. La primera variable es una variable que ha mostrado estar súper correlacionada con el ingreso de los consumidores, que es el exceso de pago agregado. ¿Cómo se define? ¿Qué quiere decir exceso de pago agregado? Es lo que cada consumidor está pagando realmente por encima de lo que es su pago mínimo. Entonces, a mí, mi entidad financiera me dice, y ahí pongo un ejemplo, súper importante mirar al consumidor en todos sus productos. No importa, no es solamente relevante mirar el producto que tiene conmigo, sino que si yo tengo un consumidor en mi entidad, tengo que saber todos los productos de crédito que tiene con todas sus otras entidades, saber cuánto está pagando en cada uno de sus créditos, y tomar al consumidor como un todo. Entonces, en este caso hipotético, yo tengo un consumidor que tiene un crédito de libre inversión, que es la personita que está a la izquierda, una tarjeta de crédito y un crédito hipotecario. Ese consumidor tiene pagos mínimos de 100, 150.000 y 600.000. Cada mes él tiene que estar pagando esos pagos como mínimo para no entrar en mora. Ahora, ese consumidor está pagando el mínimo en su crédito de libre inversión, está pagando un poquito más del mínimo en su tarjeta y está pagando también un poco más del mínimo en su hipoteca. Me pueden decir, pero esto lo estamos viendo mensual, ¿quién paga todos los meses más que el mínimo en su hipoteca? Nadie. Por lo menos yo no pago normalmente uno débito automático o pago lo que tengo que pagar hasta que el crédito se termine. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos también mucha gente cuando logra tener un ahorro, dice, bueno, voy a ahorrar un poquito más y cada mes acumulo en mi AFC y luego lo pago y hago un pago de una vez que me permite disminuir mi capital y por lo tanto disminuir mi plazo o mi cuota. Pero sabemos que eso sí es un comportamiento que se ve en los consumidores que logran ahorrar y que hacen un pago de una vez. Eso es lo que queremos capturar en ese caso de la hipoteca. Y por eso es lo que se imaginan tan importante, que si bien esto es una métrica mensual, uno la puede tomar como promedio de los últimos 6 meses, promedio de los últimos 12 meses. Entonces yo miro el comportamiento de un consumidor no en ese mes, sino de tendencia en los últimos 6, 12, 24 meses y puedo capturar esos pagos extra que está haciendo el consumidor que me revelan ese comportamiento que tiene el consumidor de pagar por encima de su mínimo. Entonces, con eso en mente, para calcular la variable de exceso de pago agregado única de un consumidor, tomamos el total de los pagos reales, de nuevo, pueden ser
promedio en los últimos 6 meses. En este caso lo tomamos promedio para el ejercicio de los últimos 6 meses. No nos queremos ir muy atrás. Si nos vamos últimos 24 meses, probablemente eso no me diga hoy cómo está el consumidor. Entonces no me puedo ir ni muy lejos ni tampoco muy cerca para poder capturar esos pagos que hace una vez cada X cantidad de meses. Entonces hago la resta del total del pago real, total del pago mínimo, llego a un indicador, 430.000. Ese es el indicador de exceso de pago agregado de ese consumidor hipotético. De nuevo, se construyó en base al comportamiento de pago que tuvo ese consumidor en los últimos meses y ya me da una idea entonces de que este indicador me va a servir para identificar o para entender la capacidad que tiene ese consumidor de absorber shocks en sus pagos en el futuro. Porque me ha demostrado en el pasado que ese consumidor, cuando tiene la necesidad de, paga por encima del mínimo. Incluso sin necesidad está pagando por encima del mínimo, tiene ese colchón para absorber pagos adicionales si tiene que hacerlo o disminuciones de ingresos si tiene que hacerlo. Entonces, esta es una de nuestras variables Credit Vision. Como les decía, se puede calcular en una ventana de tiempo que consideremos. Y la segunda variable es la que definimos como capacidad de absorción. La definimos como CTA por las siglas en inglés. Pero lo que quiere decir esta variable es, bueno, yo tengo mi comportamiento, mi indicador de comportamiento de pago en el pasado, que le llamo exceso de pago agregado. Tengo mi shock, que en el escenario base lo supusimos de 50.000, pero de nuevo, esto es algo que uno puede parametrizar o jugar con. Es decir, como decíamos, puedo tener un escenario de 20, puedo tener un escenario de 200 o el número que consideremos aplica para el momento en el que estemos. Recuerden que yo hice este ejercicio pensando, si yo me paro en el 2021 y quiero entender todo lo que pasó en el 2022, ¿cuál es el impacto? Pero uno se puede parar hoy y dice, me paro de aquí a 6 meses, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, en ese consumidor que les mostré en el slide anterior, con un exceso de pago agregado de 430.000 y un shock de 50.000, la capacidad para absorber va a ser de 380.000, es decir, la diferencia entre mi exceso de pago, mi shock, eso es la capacidad que yo tengo de absorber, es una capacidad positiva, quiere decir, ese consumidor lo puede hacer, puede absorber un shock incluso de hasta 430.000, tiene ese exceso de pago que me permite absorber en el futuro y por lo tanto ese consumidor lo voy a definir como resiliente. El de la derecha no, el de la derecha tiene un indicador de exceso de pago agregado de 30.000. Si yo lo shockeo con un aumento en sus gastos mensuales de 50.000, esa persona no va a poder absorber ese shock y esa persona lo voy a definir como todavía no vulnerable, y ahora van a ver por qué, pero con una capacidad para absorber negativa. ¿Por qué no quiero hablar de vulnerabilidad todavía? Ese consumidor puede ser que ya esté en mora cuando lo estoy analizando. Entonces, si ese consumidor ya está en mora, lo elimino, esa persona no debería estar dentro de este ejercicio, yo debo ya tener una estrategia para ese consumidor diferente. Yo me quiero preocupar por los consumidores que hoy están al día, pero que están en una situación de vulnerabilidad, dado por su exceso de pago agregado, que me los pone en un grupo de vulnerables. Entonces, por ahora tenemos la capacidad positiva de absorber, capacidad negativa de absorber. Y aquí entonces es cuando separamos a esos dos grupos y les cuento un poquito el ejercicio que hicimos. De nuevo, súper importante, primero definimos el shock, luego definimos la metodología, que es con estas dos variables, la de exceso de pago agregado y la de capacidad de absorción, y luego definimos el ejercicio, que más o menos se los conté. Yo me paro en diciembre de 2021, más o menos teníamos, con ciertos filtros, 13 millones de consumidores con al menos un producto de crédito. ¿Qué hago? Le miro algunas variables, y aquí no les voy a mostrar por temas de tiempo el estudio completo, pero miramos ciertas métricas para poder segmentar un poquito más. Una vez que yo identifique el objetivo, que es quiénes son vulnerables y quiénes son resilientes, entender un poquito su perfil de edad, de ingreso, vamos a ver si por riesgo y algunas otras métricas, pero principalmente nosotros miramos esas métricas para poder segmentar aún más a mis consumidores. Luego miramos el total de productos que tiene para poder identificar, en particular para el segundo ejercicio, si está en mora o no. Y las dos variables. Entonces, para cada consumidor le calculo su exceso de pago agregado, le calculo su capacidad de absorción y vamos a llegar a 4 grupos. Los que tienen capacidad para absorber positiva, el verde del slide anterior, esos son los resilientes. Esos son los consumidores, y los vamos a ver, en los que potencialmente uno puede crecer. Hoy en día todos nos preocupamos y claramente la principal preocupación en el entorno macro es mantenimiento y
recuperación y preocuparnos por los vulnerables y cómo hacemos para que esos vulnerables que hoy no están en mora, mañana no lo estén. Pero también hay un grupo que se muestra resiliente. Entonces, ese grupo es un grupo en el que potencialmente uno, mientras que monitorea a los vulnerables, uno podría pensar en crecer y generar lealtad un poco, como decía Diego, en los resilientes. Tenemos el grupo rojo, que son los de capacidad negativa de absorción, y ese grupo rojo los dividimos en dos. Los que ya están en mora, ese grupo ya debería tenerlo en el radar. Eso no es una preocupación nueva para mí. Esta variable de exceso de pago agregado no me debería ayudar a identificarlos de forma incremental. Yo ya debería tener una estrategia para los que están en mora hoy. Sin embargo, para los naranjas, son consumidores que hoy no están en mora, pero dado su capacidad para absorber demostrada en este ejercicio, son vulnerables y los tengo que tener en el radar. Entonces, ese es un poquito el valor incremental de esta variable de exceso de pago que me permite identificar vulnerables dentro de consumidores que hoy no están en mora. Me permite predecir justamente quiénes tienen la mayor probabilidad de entrar en mora mañana, además de lo que ya tenemos con los scores, que eso lo vamos a ver cómo se complementa. Entonces, vamos a los resultados. Lo que vemos aquí les muestro todo el espectro de escenarios desde 20.000 hasta 200.000 pesos colombianos de aumento en los gastos mensuales y vemos que un impacto que podría ser desde 3.2 millones de consumidores llegando hasta 5.4 millones de consumidores con crédito que podrían estar en una situación con este shock de vulnerabilidad o, como lo decimos aquí, porque aquí todavía no saqué a los que están en mora, capacidad para absorber negativa. Entonces, no son números menores, incluso si yo me paro en el escenario medio, porque me dicen, bueno, 200.000 pesos de aumento en el gasto mensual, eso es mucha plata, eso no es realista. Puede ser, pero quisimos justamente jugar con escenarios severos y no tan severos para poder entender un poquito qué puede pasar en un escenario súper malo, qué puede pasar en un escenario no tan malo. Entonces, en un escenario medio, casi 4 millones de consumidores, eso igual es mucha gente. 30% de la población con crédito podría estar en una situación de vulnerabilidad por este shock de inflación, que es un shock muy, muy grande. Si consideramos también a los consumidores del sector real, porque acá es teniendo en cuenta los 13 millones del sector financiero y solidario, cuando incluimos al sector real ese número aumenta, 11.2 millones en el escenario base de 50.000, que representa 47% de la población total que en Colombia hoy tiene o un crédito en el sector financiero solidario o un crédito en el sector real. Entonces, no es poca gente. ¿Cuál es el mensaje aquí? Súper importante identificar en mi portafolio a cuántos de esos tengo y poder monitorearlos para evitar que caigan en mora, para apoyarlos y tener algún tipo de alerta antes de que tengan problemas para pagar. Vamos un poquito más a fondo, como les comentaba, esos 3.9 millones, ahí todavía no saqué los que estaban en mora. Yo podría haberlos sacado antes, pero bueno, aquí los sacamos después. De esos 0.9 millones ya estaban en mora, 3 millones finalmente son los que me quedan como vulnerables. Entonces tengo 24%, ya no es 30, es un poquito menos, 24% de los consumidores con crédito son vulnerables a un shock de 50.000 pesos de aumento en su gasto mensual. De nuevo, no nos olvidemos de los buenos. Casi 70% es un porcentaje muy significativo, prueba ser resiliente ante un shock de este tipo. Entonces, también importante, foco, sí, identificar a los vulnerables para monitorear, pero si existe una posibilidad de crecer y generar lealtad y aumentar el share con esos consumidores resilientes en mi portafolio, también buscarlo. Y el segundo gran mensaje de este slide es un poquito lo que vemos a la derecha, que es cómo estos consumidores vulnerables y resilientes están en todos los perfiles de riesgo. No están concentrados solo, en particular en los vulnerables, no están concentrados solo en los riesgos más altos, es decir, en near prime y subprime. Si se acuerdan, en nuestros perfiles de riesgo, y abajo tenemos a qué puntajes corresponden, near prime y subprime son los que llamamos below prime, que son los de mayor riesgo. Son los que más o menos tienen un puntaje menor a 600. Entonces, esos consumidores uno tiende a pensar, sí, son los que tienen mayor cantidad de vulnerables, es verdad. Si uno mira dentro de cada perfil, los subprime tienen mayor proporción de vulnerables, los superprime tienen menor proporción. Pero cuando uno mira la distribución total, tomo todos los vulnerables y los distribuyo por riesgo, la distribución se ve así. Un 42% es prime, un 15% es prime plus y un 14% es superprime.
¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el score no funcione. El score tiene que ser la primera herramienta que yo utilizo para ordenar a mis consumidores. Y el score ordena perfecto. Pero incluso dentro, aquí es como pensando en una matriz dual, dentro de cada perfil de riesgo, esta variable de exceso de pago agregado y de capacidad de absorción me permite identificar quiénes tienen esa probabilidad de ser vulnerables y quiénes sí son resilientes. Entonces, el ejercicio aquí es utilizar el score y luego complementar con estas variables que me permiten segmentar cada rango de score entre los de mayor riesgo de vulnerabilidad por este shock y los que podrían ser resilientes. Vamos al segundo shock, que es el costo de verdad, que es un poquitito más complicado, pero no es complejo, en el sentido de que en el primer ejercicio uno lo que tiene que hacer es transformar la inflación en plata. Y esa plata adicional que los consumidores están pagando cada mes es la que yo le resto a mi ingreso, a mi capacidad a mis pagos en exceso, para ver si yo tengo la capacidad para absorber ese aumento en el gasto o no. Ahora, en vez de pasar la inflación a plata, lo que tengo que hacer es pasar el aumento de tasa de interés, aumento en la cuota, y eso es lo que yo voy a usar para choquear a mi exceso de pago. Pero antes de eso tengo que identificar, uno, quiénes son esos productos, o cuáles son los productos que están sujetos a cambios en tasa o inflación. Entonces acá identificamos las tarjetas y los créditos los créditos hipotecarios, indexados a la inflación. Identificamos entonces los consumidores que tienen estos productos y luego simulamos tasas de interés y simulamos inflación, porque de nuevo aquí el ejercicio es, si yo me paro hoy, tengo que simular cuál creo que va a ser el escenario de tasa de interés, cuál va a ser el escenario de inflación, y en base a esos cambios de cómo está la tasa hoy y cómo está mañana, en este caso recuerdan, nos paramos, si yo me paro en 2021, simular la tasa del 2022, simular la inflación del 2022, ese cambio en tasa y ese cambio de inflación, ¿qué impacto tiene en mi cuota? Entonces, para cada consumidor tengo que calcular el cambio en cuota que va a haber ese consumidor, y ese cambio en cuota es el que yo uso para choquear a mi exceso de pago agregado y definir si ese consumidor puede absorber o no. Entonces, ese es el ejercicio. Como les decía, tiene algunos pasos adicionales respecto al de la inflación, pero conceptualmente es lo mismo. Yo necesito transformar eso que estoy viendo, esas tasas, esas inflaciones, en plata adicional que el consumidor tiene que pagar, y tengo que ver si el consumidor va a poder absorber ese shock o no. Básicamente, eso es lo que uno quiere hacer. Entonces, el primer paso, como les decía, es identificar a los consumidores. Aquí partimos de nuevo de los 13 millones de consumidores que teníamos a fines de 2021 y vemos quiénes tienen tarjeta de crédito, primero, o hipotecas indexadas. Entonces, es un primer filtro, pero luego, súper importante, y esto también puede cambiar, por eso aquí también la recomendación es, si uno quiere hacer este ejercicio en su portafolio, uno lo tiene que hacer mínimo cada 3 meses. Uno tiene que estar monitoreando, porque personas que hoy pueden ser resilientes, mañana pueden ser vulnerables, pero también consumidores que hoy están usando su tarjeta o que hoy no la están usando, mañana puede ser que la usen. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí nosotros eliminamos consumidores que no tengan saldo. Por supuesto, si yo no tengo saldo en mi tarjeta, si yo no la estoy usando, a mí no me importa que la tasa esté en 20 o en 40. Y lo mismo si yo soy, como decimos, transactor. Si yo pago todos los meses el total de mi saldo, que la tasa esté en 100, a mí tampoco me importa, porque yo no voy a pagar intereses en mi tarjeta. Entonces es súper, súper importante, si uno quiere hacer este ejercicio bien, identificar no solo a los que tienen tarjeta, sino también identificar a los que la están usando y los que difieren. Esos van a ser los que se van a ver impactados, los que están difiriendo a más de una cuota, y por eso es que nos quedamos solamente con 2.3 millones como mi universo de consumidores que están expuestos a este tipo de shock, y de nuevo, este número puede cambiar y por eso es tan importante seguir monitoreándolo. De esos 2.3 millones, entonces, primero, segundo paso, entonces, simular escenarios, como les comentaba. Hicimos 4 escenarios. Primero, primer escenario, segundo, tercero y cuarto, definimos como el escenario base el 3, donde supusimos que ahí, siempre recuerdo cuando nosotros hicimos este ejercicio, que fue como en octubre del año pasado, y simulamos los escenarios 3 y 4, esos escenarios era lo que pensábamos que iba a ser la tasa de usura a fin de año, y claramente nos quedamos cortos. O sea, nunca nos imaginamos que la tasa de usura
iba a llegar a los niveles que tiene hoy, con lo cual uno podría pensar incluso en un shock más grande. Pero en ese momento simulamos un escenario moderado como el 3, 37% de tasa de usura, 11% de inflación, y un escenario que en su momento era el escenario loco, 40% de tasa de usura, 13% de inflación. Pero entonces, con ese escenario 3, ¿qué encontramos? 731.000 consumidores, que de nuevo no parece tanto, pero cuando uno lo mira del total de las personas expuestas, que son esos 2.3 millones, llegan al 33-32% del total de esa población, de nuevo, un tercio de la población que hoy tiene tarjetas, que las están usando, que difieren o que tienen hipotecas indexadas a la inflación. Ahí tenemos los dos grupos de consumidores. 32% de ese grupo hoy es vulnerable a los cambios que estamos viendo en las tasas de interés y en la inflación. Entonces, de nuevo, aquí el llamado es súper importante no quedarse con ese número, como, miren, esto es lo que está pasando con el mercado, sino entender de esos consumidores, más allá de que yo tenga el producto, y eso es súper importante, más allá de que yo tenga la tarjeta o que yo tenga la hipoteca, yo puedo tener un libre, o sea, es decir, el consumidor tiene conmigo, yo le di un libre inversión. Entonces uno puede decir, yo estoy bien, este tema de las tasas variables no me va a afectar. Por supuesto, eso no es así, porque si el consumidor tiene una tarjeta en otra entidad o tiene una hipoteca indexada en otra entidad, ese consumidor podría ser vulnerable y ese consumidor podría terminar afectando su pago conmigo, por tema de jerarquía de pagos, por cualquier tema de sobreendeudamiento. Entonces, es súper importante identificar a estos consumidores en el portafolio de uno, más allá de que yo no tenga estos productos potencialmente afectados. Hacemos el mismo ejercicio, donde segmentamos entonces quiénes de esos ya están en mora, un 8% ya está en mora, nos quedamos más o menos con, de esos 730.000, medio millón de consumidores, que representan de nuevo un 24%, que se muestran vulnerables a este tipo de shocks. Y de la misma forma que lo vimos en el shock de costo de vida, 68% resilientes. De nuevo, hay un grupo que sí muestra ser resiliente y es un grupo en el que, en este momento en que uno quiere buscar, bueno, ¿en dónde podemos crecer? Busquemos a los buenos en mi portafolio, también están ofreciendo esa oportunidad, además de, por supuesto, encontrar esos 500.000 en mi portafolio y ver, bueno, ¿qué puedo hacer con estos consumidores antes de que entren en mora? Recordemos que eso es súper importante. Yo hoy los veo bien, hoy, y como lo vemos a la derecha, puede ser que hoy sea un super prime. Pero los shocks que estamos viendo hoy en día son shocks que afectan incluso a consumidores que hasta ahora mostraban un historial de pago impecable. O sea, consumidores que hasta ahora venían pagando súper bien, eran un super prime. Pero la magnitud de los shocks es tal que afecta incluso a esos buenos consumidores. Probablemente esos consumidores son los que se recuperen más rápido si llegan a entrar en mora o reaccionen más rápido. Pero sí es importante identificarlos en cada uno de los perfiles de riesgo para poder monitorearlos y abordarlos a tiempo. Y el último mensaje, y esto es un poquito lo que ya contaba, estos consumidores, tanto vulnerables como resilientes, son consumidores con portafolios muy diversos. Entonces yo decía, claro, consumidores que tienen tarjeta y podrían ser vulnerables en su tarjeta, claramente son consumidores que también pueden tener otros productos. Acá lo que vemos es que 38% también tienen libre inversión, 31% tienen marca privada, 15% rotativo, 4% tienen crédito de vehículo. Entonces, ahí de nuevo súper importante entender que productos de tasa fija también podrían verse afectados si están en el portafolio de un consumidor que tiene productos de tasa variable y que ha mostrado ser vulnerable con esta metodología. Entonces, eso es otro tema muy importante para tener en el radar. Entonces, con esto termino. Aquí creo que, además de la importancia un poquitito de cómo hicimos conceptualmente cómo hicimos el ejercicio, entender un poquito cómo logramos aproximar con esta variable de exceso de pago agregado, que como les comentaba, está muy correlacionada con el ingreso. Aquí los tres mensajes o consideraciones que queremos dejarles son, uno, y de nuevo, suena un poquito repetido, pero creo que son esos mensajes que queremos que se lleven, la importancia de monitorear su portafolio, o sea, poder identificar, usando potencialmente esta metodología que les presenté, identificar a aquellos consumidores en mi portafolio que son vulnerables, monitorearlos, tener estrategias de alerta, por ejemplo, y seguimiento para poder identificarlos y abordarlos a tiempo. Creo que siempre lo que nosotros buscamos es poder hacer esto a tiempo antes de que los consumidores terminen teniendo problemas de pago. Entonces, esta metodología, nos puede servir justamente para
identificar a esos vulnerables que hoy no están en mora, pero que mañana probablemente pueden tener problemas. Entonces, primer gran mensaje o consideración, identificar y monitorear continuamente mi portafolio, particularmente apalancando esta metodología para identificar vulnerables y ofrecerles mecanismos de apoyo. 2, el mensaje de los verdes, ese 70% de resilientes, a mí sí me parece importante no olvidarnos de ellos. Si bien el foco hoy puede ser cobranza, puede ser el mantenimiento en términos del comportamiento y vulnerabilidad, hay un montón de personas, un montón de consumidores que están mostrando ser resilientes y que si los podemos identificar, si podemos ofrecerles los productos y las tasas adecuadas, podemos crecer también y generar lealtad y wallet share con estos consumidores. Y último, que creo que también siempre es un buen momento para conectar con el consumidor, pero en momentos de crisis incluso más. Entonces aquí el otro mensaje que les dejamos es un buen momento para empoderar a los consumidores, para educarlos. 1, en el manejo de sus productos, cómo manejar los productos que tienen, y 2, darles esos productos que faciliten el manejo, dado las altas tasas que estamos viendo, la inflación, es decir, en este contexto pensar cuáles son los productos para este consumidor que van a ayudarle a manejarlo mejor y que además nos va a ayudar en lealtad en el largo plazo. Entonces, con esto les agradezco muchísimo su tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, Virginia. Bueno, siempre le he dicho a Virginia que nos encanta esa data tan particular que no la vemos y toda esa inteligencia de datos que ustedes después lo expresan en esa realidad del negocio de lo que está pasando hoy, quiénes están venciendo, cómo escogen de manera prioritaria sus productos. Y acá pues lo hemos repetido muchas veces. Si tú estuvieras en un área de riesgo de crédito y estuvieras pues en medio de entender dónde están las grandes oportunidades del negocio, entendiendo que puede ser una entidad muy grande, una más mediana y una, digamos, pues entidades distintas que tienen mercados distintos, ¿dónde verías tú que están esas oportunidades de colocación de crédito hoy? Porque el riesgo es alto, se están venciendo y en toda crisis siempre hay un espacio, como un mini espacio de océano azul. Si fueras un banco muy grande, multiservicio o en algún sector que tú digas, no, para las fintech especializadas en la base de la pirámide o para los créditos hipotecarios, yo pensaría poner el foco acá. No es fácil porque los segmentos son distintos, incluso unos son muy microfinancieros y aquí hay empresas de todos los tamaños, no solo banco, hay cooperativas, empresas del sector real. ¿Dónde crees tú que están esas grandes oportunidades en la colocación ya en contexto de todo lo que nos contaste? Sí, no, súper buena pregunta y yo creo que habla mucho a esos verdes y creo que un poquito tú la contestaste en el sentido de que yo creo que es muy difícil pensar en sectores, no solo por la diversidad de las entidades, pero porque estos shocks en particular que nosotros analizamos de la tasa de interés y de inflación afectan absolutamente a todos los mercados, todos los segmentos están siendo impactados. Entonces aquí creo que la reflexión que hemos venido teniendo también con entidades es, la clave es no tanto a qué sector apuntar si yo estoy pensando en crecer, sino el foco hoy creo que tiene que estar en nuestros clientes. O sea, muchas veces uno quiere crecer y expandir mi base y hablamos de expansión del universo y cómo puedo mover de repente a veces puntos de corte. Aquí yo creo que el foco en momentos como el que estamos viviendo hoy, si uno quiere crecer, porque sabemos que hay muchas entidades que no solo se quieren enfocar en mantenimiento, sino en crecimiento, está en buscar dentro de mis clientes cómo profundizarlos. Yo creo que hay muchísima oportunidad ahí. Cuando nosotros vemos el porcentaje de consumidores que tienen un solo producto versus los que realmente tienen 2 o más, es muy bajito el que tiene 2 o más. Hay mucha oportunidad, mucho potencial de profundización
dentro de Colombia. O sea, es enorme la cantidad de consumidores que solo tienen un producto y que de repente están buscando la oferta adecuada. Entonces, cuando son mis clientes, tengo ese conocimiento del cliente, ese conocimiento de la capacidad de pago. Y con este tipo de metodología donde yo no solo puedo identificar vulnerables, sino a esos que prueban por su comportamiento de pago tendencial histórico, cuáles son los que tienen esa capacidad de absorber un poquito más de deuda, esos son los consumidores que yo debo buscar y debo tratar de profundizar, de generar esa lealtad que me va a llevar a beneficios en el largo plazo. Entonces, un poquito respuesta corta a tu pregunta, yo creo que sí estamos en un momento en que se vuelve mucho más rentable como utilizar esas estrategias de cross-sell, de crecer en mis clientes y lograr profundizarlos, además de aumentar la lealtad con ellos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para pasarles el micrófono. Sí, por allá. Sí, buenas tardes para todos. Mi inquietud va dirigida básicamente al tema, cuando empezaste a explicarnos la metodología, me llamó mucho la atención que, digamos, en el tema de los resilientes, nos decías que básicamente era identificar a aquellos que pudiesen cancelar un poco más sobre la cuota. ¿Esa es la característica principal? ¿Hay alguna otra que se puede utilizar dentro de la base de datos como para poderlos trabajar e identificarlos? También, súper buena pregunta. Realmente la forma en que nosotros los identificamos es con esa metodología, es utilizando esa capacidad que tienen para absorber shocks en el futuro, pero claramente nosotros incorporamos distintas segmentaciones. En este caso solo les mostré por riesgo. Entonces uno sabe que dentro de los buenos riesgos tú vas a encontrar mucho más resilientes que dentro de los malos. Entonces esa es una segmentación que uno puede hacer, pero también lo vemos por ingreso. Entonces, segmentaciones tipo ingreso, grupos de edad, independientes asalariados, son cosas que yo no les he mostrado hoy aquí, pero que sí son variables adicionales que me permiten, una vez utilizada la metodología, entender, bueno, ¿dónde encuentro yo los resilientes en grupitos un poquito más segmentados para tener mucho más granularidad, no solo en la identificación, sino en la estrategia que yo use después? Entonces, sí, por supuesto, si bien la estrategia inicial se basa un poquito en esas variables tendenciales de comportamiento de pago, uno luego puede incluirle otras variables para lograr esa segmentación mucho más granular. Entonces, algunas de las que incluimos en el estudio fueron ingreso estimado, riesgo que les mostré, edad, ahora no recuerdo, y la de actividad, pero uno podría incluir incluso más. Y como les decía, esto es algo, lo que me encanta de este estudio es que es súper fácil de parametrizar en cierta forma. Uno puede elegir el tipo de consumidor al que está mirando, el tipo de shock al que le pone, los cambios en tasa de interés que creo que me van a afectar de ahora en adelante, si yo no es que quiero ver hacia atrás, sino hacia adelante. Entonces, uno puede jugar con muchas de las variables de esta metodología para que se ajuste a lo que yo estoy necesitando, para vulnerables y para resilientes. Virginia, buenas tardes. Tengo una pregunta porque la metodología me parece muy interesante y muy adecuada en este momento, pero en el tema digital, todo lo que es la parte de adquirir leads mediante el tema digital y donde pierdo la conexión porque no tengo adherencia con ese cliente, ¿cómo manejar ese sesgo para que la jerarquía de pagos sí me elija a mí y no elija al otro producto que tiene, digamos, con otra entidad? Esa parte ha sido, digamos, desde la parte de fintech, todo un reto, porque cuando tengo conexión, el vendedor le ofrece el producto a la persona, hay un vínculo, digamos, de que si no le pago, posiblemente este comercial no va a tener empleo y pues, la empresa no va a continuar, pero en la parte digital esa variable no está. Entonces, ¿cómo manejar ese factor que es de vínculo para que yo tenga una jerarquía de pago con la entidad? Bueno, yo creo que ahí cuando uno, y de los estudios que hemos hecho de jerarquía de pagos, claramente hay temas estructurales que vienen del tipo de producto. Por ejemplo, lo que encontramos en nuestro primer estudio depende si yo le estoy entregando, o sea, no tanto de la vinculación, que es lo que tú mencionas, sino si yo le entrego una tarjeta, probablemente eso va a tener menor jerarquía que un crédito de vivienda. Entonces, parte de la jerarquía no solo es de la experiencia o del trato que yo tenga con el cliente, sino del tipo de producto que le estoy ofreciendo. O sea, mucho de la jerarquía de pagos depende de, si yo tengo un crédito de vivienda, no importa quién me lo dio, normalmente ese va a ser el que yo voy a priorizar pagar. Y en el caso de tarjeta, que normalmente es el último, si es un consumidor que solo tiene mi tarjeta, probablemente la defienda a muerte.
porque es esa línea de crédito que proporciona la tarjeta, esa conveniencia que hoy en día te da la tarjeta, que la está haciendo ganar prioridad versus hace 4 o 5 años. Entonces, el tipo de producto afecta mucho, pero también vemos que en jerarquía de pagos la lealtad puede empezar a jugar y a cambiar jerarquías. Entonces, más allá de que la experiencia se genere digital versus en persona, creo que los beneficios que uno le ofrezca al consumidor, cuando uno piensa en tarjetas que se convierten en top of wallet, eso no se logra solamente porque se la vendió una persona versus te la di digital. Se logra porque es una tarjeta que me encanta, que me acumula millas, que me permite tener el descuento en tal lugar. O sea que también depende mucho de los beneficios y la experiencia que yo le doy a mi consumidor. No importa si hoy en día casi todo el mundo busca digital. Casi que la experiencia de vinculación persona a persona, eso es algo que se está quedando un poquito obsoleto. Entonces, yo creo que cuando pasamos todos a ese mundo digital, es la experiencia que le doy, por ejemplo, de onboarding, más los beneficios que le doy en ese producto, lo que va a generar que yo tenga un mejor o peor ranking en mi jerarquía de pagos. Entonces, yo creo que si lo ponemos en 2 temas, uno es el producto que le estoy ofreciendo, pero 2 es, de nuevo, creo que más allá de los canales, pensaría que hasta el canal digital es algo que favorece hoy en día esa conveniencia que buscan los consumidores, esos beneficios que le doy en todo el proceso. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va mucho más alineada y recoge como varias de las respuestas que ya has dado, porque me voy a pasar a un plano completamente diferente, que quizás son aquellas personas que recién van a entrar a tener la oportunidad de un producto de la línea financiera, por decirlo de alguna forma así. Y me parece interesante la metodología que planteas, pero mi pregunta va mucho más también a ver cómo, por ejemplo, desde la oportunidad que dijiste que en Colombia había de profundizar a cada uno de los clientes que ya de alguna forma tienen relación con el sistema, está también con la gran cantidad, por ejemplo, de población migrante que está en Colombia y que están en este momento en esa transición para poder obtener la regularización y la potencialidad que toda esta población tiene dentro del sistema, por decirlo de alguna forma. Nosotros desde acá, desde el Centro Integra, estamos haciendo esfuerzos para que su regularización sea lo más fluida posible, pero al mismo tiempo tenemos la certeza que vamos a tener una cantidad de clientes potenciales tanto para empleo como para emprendimiento, y en el tema de la inclusión financiera nos gustaría de pronto saber desde TransUnion o todo pues el sistema que ustedes manejan, qué están pensando hacer, porque prácticamente vamos a tener una cantidad muy grande de clientes potenciales que desconocemos en dónde van a quedar, si son vulnerables, si son resilientes. De hecho, también aclaro un poquito que cuando lo vi en la agenda de una dije yo tengo que estar, porque en nuestro imaginario desde el punto de vista de cooperación internacional y otros, cuando se habla de resilientes y vulnerables, obviamente técnicamente aquí el contexto es completamente diferente, pero la metodología me pareció, como lo dijiste tú, de alguna forma bastante aplicable, parametrizable y que nos apoyaría pues, al gobierno local y nacional también a saber qué vamos a hacer justo cuando la mayor cantidad de nuestros hermanos venezolanos ya tengan un permiso por 10 años y que definitivamente queremos que sean absolutamente productivos para nuestro país. Gracias. No, buenísimo, gracias por la pregunta. Y yo creo que, de acuerdo, un estudio como esto, que depende mucho de conocer el comportamiento de pago del consumidor, no aplicaría hoy a esos consumidores cuando recién están entrando, pero sí desde TransUnion a tu pregunta, y recientemente sacamos un estudio que lo hicimos también a nivel global. El caso, por ejemplo, de la migración en Canadá es un tema enorme. O sea, los consumidores nuevos al crédito de Canadá, la gran mayoría son migrantes. En Colombia realmente no es tanto la cantidad que aparece como nuevo, que en realidad es gente que tuvo historia en otro país, entonces que uno los tiene que analizar un poquito diferente. Pero sacamos hace poquito un estudio de nuevos al crédito, que si quieres luego lo compartimos, que habla justamente de esa oportunidad. Creo que con todo lo que estamos viviendo hoy y las propuestas del gobierno de economía popular y tratar de bancarizar más gente, además del tema puntual de los venezolanos, nos pareció súper importante poder entender, la oportunidad, el potencial. Todos los años, para que tengan una idea, 1.3 millones de consumidores nuevos entran al sistema. O sea, todos los años, y son consumidores que sí, pueden tener productos del sector real, pueden tener un crédito, un depósito o un telcos, pero adquieren su primer producto de crédito, que sabemos que es como un paso totalmente distinto a tener un depósito. Entonces,
muchos consumidores cada año están ingresando y los empezamos a analizar. Entonces, vemos cómo es ese primer producto, cómo se comportan, cómo es con esos segundos y terceros. Entonces, empiezan a construir un historial que permite que luego sigan accediendo, pero justamente creo que aquí lo importante es, y el mensaje que nosotros siempre queremos dar de estos nuevos es cómo podemos obtener cada vez más información que le llamamos alternativa para poder incorporar a esas personas nuevas con mucho más confianza y que no sea una caja negra. Entonces, scores como los que tenemos nosotros de data alternativa, como nuestro CiviLink, permite que muchos de esos que hasta hoy no tenían score lo tengan. Información, por ejemplo, que uno dice, bueno, pero ¿qué información tenemos? Información de georreferenciación. Una vez que sepamos dónde viven esas personas, podemos asimilarlos a las personas que viven cerca. Entonces hemos encontrado que, por ejemplo, para los jóvenes, que también es una gran proporción de nuevos al crédito, todo lo que es la generación Z, estos scores de data alternativa más variable geo nos ayudan muchísimo para mejorar la calidad de la originación. Entonces, si quieres, creo que me llevaría una hora contarles el estudio, pero si quieres luego lo podemos hablar, pero sí hemos hecho, o sea, uno de los pilares en TransUnion que tenemos es inclusión financiera. Entonces, venimos ya varios años haciendo estudios, no solamente de los nuevos, sino de esos consumidores que ya entraron, pero que quedaron sin profundizar. Como decían, los llamamos los desatendidos, que creemos que son un pool de gente que tenemos que empezar a mirar más, porque a veces los que definimos como establecidos ya vienen de años, tienen múltiples productos, esos consumidores potencialmente tienen sus necesidades satisfechas, pero hay un montón de consumidores nuevos, o no bancarizados, o que tienen poca actividad, que representan muchísima gente y de la cual tenemos mucha información. Por supuesto hay un largo camino y creo que todo este tema de Open Data en algún momento creo que nos va a poder ayudar, pero ya tenemos mucha información que podemos utilizar y ayudar a las entidades para que originen con mucho más confianza. Muchísimas gracias Gracias. a Virginia por su interesante conferencia que ha despertado muchísimo interés en todos nuestros asistentes.